Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar sobre un tema una enfermedad que a nosotros, no solamente en Chile, en el mundo entero, nos pega fuerte. Y resulta que hay un equipo investigador acá en Chile que está pidiendo una patente sobre un tema de poder detener esta propagación del cáncer. Vamos a conversar con quien lidera este estudio, don Mauricio Retamal. Él es investigador y académico, director, perdón, del programa de comunicación celular en cáncer del Instituto de Ciencias de Investigación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, Mauricio, que sí, pues que estas noticias hay que difundirlas de todas maneras. A ver, antes que lleguemos al estado en el que estás hoy día, en el que ya Sí. están pidiendo una solicitud de patente, ¿no? Por este descubrimiento, por este trabajo que han hecho, me gustaría saber un poco el tema de este Instituto de Ciencias de la Investigación en Medicina. Y yo dije que tú liderabas un equipo porque me lo imagino en realidad, no creo que Ujú. seas tú solo. ¿Cuántas personas trabajan en esto y desde cuándo están tras esta investigación? Oye, ¿desde cuándo? Hace ya, yo diría, unos 10 años atrás estamos estudiando esta proteína que se llama conexina en cáncer. Y el grupo de trabajo, bueno, ha sido bien dinámico porque básicamente se ha conformado por alumnas de doctorado que han hecho sus tesis en este tema en cáncer. Oye, y cuéntame, a ver, tú dices que partieron hace como 10 años y de repente se te ha ido como moviendo un poco el equipo, ¿no es cierto? Sí, sí, Claro, porque los estudiantes entran, se mantienen un rato y después se van, pero los que sí. se han mantenido, cuéntame cómo partieron, por qué partieron con esto y cuál fue la premisa, cómo se iniciaron en este tema de este proyecto de investigación. Bueno, la historia, como te comentaba, empezó yo diría hace como, de hecho, más de 10 años. Yo hice bueno, yo soy biólogo de la Universidad de Chile. Luego hice mi doctorado en la Universidad Católica, donde descubrí esta proteína que se llama conexina. Y se llama conexina porque los científicos somos medio fomes para poner nombres, porque somos como bien obvios. Entonces esta conexina se llama conexina porque conecta a las células y permite que conversen entre ellas. Entonces, al Perdona que igual que te, nosotros, perdona que te sí, interrumpe, claro, yo voy a por ir supuesto, preguntando cosas porque se me van ocurriendo en el momento. sí, ¿Esta por supuesto, conexina existen en todo tipo de células o solamente en las cancerosas? en todo tipo de células. Ya, Entonces, prácticamente en todos nuestros tejidos, células, órganos, ¿mm? hay algún tipo de conexión, Ya, que correcto. son las que permiten que las células se puedan comunicar de manera correcta. Perfecto. Entonces, yo siempre hago como el símil de si una pareja de casados, novios, pololos, se comunican bien, todo fluye, todo anda bien. Sin embargo, cuando hay una mala comunicación, empiezan las peleas. Y en términos un poco más biológicos, cuando hay una mala comunicación, en este caso se produce el cáncer. Ya, Entonces yo en el doctorado descubrí estas conexinas, después fui a Estados Unidos a seguir estudiando y ahí me topé con la conexina 46, que es la que a mí me interesa en particular. Y de esa época hasta ahora hemos estado descubriendo el por qué este tipo de proteína eh, permite que las células cancerosas se comporten como se comportan. Entonces ese ha oye, sido nuestro foco. esta conexina 46, que es la específica Sí. que ustedes están estudiando, es la que Ujú. descubrieron ustedes en realidad, porque las otras, como dices tú, existen para todo tipo de células, tienen estas Sí, conexiones, ¿no es cierto? Que son estas como exactamente. manitos que se encuentran. Sí, Oye, exactamente. y cuéntame, el tema de la conexina 46, Sí. ¿significa que si se daña es porque ya no tiene conecta con otra
célula que no debe ser, Ujú. eso es llevándolo súper a lo simplificado. Sí, perfecto. De hecho, me gusta hablar simplificado porque como que me entretiene. Porque Ese es sientes esa es como que una estás en súper, esta tierra. exactamente, sí, me saca del mundo del laboratorio y todo eso. Claro. Esa es una súper buena pregunta y es lo que nosotros estamos intentando descubrir. Cómo es que esta proteína hace lo que hace, empeora la situación. Y en particular este tipo de proteína, en condiciones normales, se encuentra solamente en el ojo, en el cristalino. De hecho, cuando falla, se producen las cataratas. Oh, ¿ya? Y en algunos tipos de cáncer, esta proteína que normalmente, como te mencionaba, solo está en el ojo, en el cristalino, aparece en estas células de cáncer. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta de, ¿pero por qué pasa esto? Si normalmente solamente está en el ojo, ¿por qué aparece en el cáncer? Y cuando aparece en el cáncer, ¿por qué empeora las cosas? Y esa es como ha sido la pregunta de investigación del laboratorio. Tengo una duda. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, digamos, para, Ujú, como yo lo entiendo. A ver, todas las células no es que tengan todas las conexiones, todas las conexinas, ujú. chorrocientas conexinas, sino que tienen algunas específicas que se tienen que comunicar Así entre es. sí, entre ellas. ¿Eso es? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, en el corazón hay una muy específica que se llama conexina 43 y es la que permite que el corazón lata, de hecho. En el cerebro existe otra que es la 36, que permite que las neuronas conversen entre ellas. Entonces, así en todos los tejidos, en todos los órganos, hay algunas conexinas que son muy particulares y que permiten que el corazón pueda latir, que el cerebro pueda funcionar bien, que el hígado pueda procesar los alimentos, etc. Entonces, a ver si logro entender la segunda parte de lo que estábamos hablando. Ujú. Esta famosa conexina 46 se mete donde no la llaman. Algo así, exactamente. Ya, ya. Porque normalmente está en el cristalino y después no la llaman y se mete en las células de cáncer. Ahora, lo interesante es que uno cuando dice cáncer, uno tiende a pensar como en un tipo de célula, la célula de cáncer. Sin embargo, dentro de un tumor hay diversos tipos de células cancerígenas. Y si uno los pudiera como dividir en dos grupos, uno puede decir que están las células cancerígenas y unas células que son las células madre cancerígenas, que son, como yo en algún momento daba un ejemplo como un panal de abejas. Las abejas serían como las células cancerígenas y las células madres serían como la reina que da origen a todas las otras abejas. Y el problema de la reina, en este caso, de esta célula madre cancerígena, que son resistentes a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Entonces lo malo es que cuando alguien padece de cáncer, generalmente se trata, y si el tratamiento anda bien, el tumor desaparece. Pero queda la abeja reina, que después de algunos años, 2, 3, 4 años, vuelve a aparecer el tumor, por culpa de estas células madre cancerígenas. Perfecto. O sea que en ese caso, perdona, vuelvo a interrumpir. ¿Sí? Eh, Todo lo quiere, que digas. quiere decir entonces que esa célula madre cancerígena, que puede que remita, como puede que en algún minuto vuelva a aparecer, como puede ser que Ujú. nunca, ¿no? Sí, sí, Pasa con la gente que se ha tratado. así es. Esta célula madre cancerígena se mantiene ahí, a lo mejor latente, está durmiendo, Como no sé, dormida, sí, así es. pero puede volver a aparecer en cualquier momento. Y es ahí entonces el peligro y por qué hay que un paciente con cáncer tiene que mantenerse en contacto y vigilia, digamos, de estar Así es. siempre siendo Siempre tiene que estar vigilado. haciéndose los exámenes de rutina para ver que no aparezca. Exacto. Ya, y la conexina 46 Ujú. ataca a estas células madres cancerígenas. No, de hecho les ayuda a ser malas. Entonces, como dentro de esta historia, la célula madre cancerígena es la mala, porque de hecho es la responsable de las metástasis, es responsable de la remisión después. eh,
y se ha determinado que esta conexina 46 está en esta célula madre cancerígena. Entonces, el estudio que nosotros hicimos fue tratar de disminuir, o digamos, no eliminar, pero tal vez en términos de auto, si la conexina 46 fuera un auto, nosotros le pinchamos una rueda. Ya. Cosa de que no funcione muy bien y por lo tanto disminuir estas características agresivas de las células células madre cancerígenas. En buenas cuentas, disminuye la propagación. Esa es nuestra idea, sí, sí. Ya. Entonces, a futuro, bien a futuro, nuestro sueño es que estas herramientas que nosotros estamos desarrollando ayuden a las quimioterapias actuales a hacerlas mucho más potentes. Cosa de que maten a las células de cáncer, pero también maten a las células madre cancerígenas. Cosa que después no vuelva. En este momento, tú dices la conexina 46, este estudio que ustedes han hecho y los avances que tienen hasta este momento, Sí, implica de alguna manera un cierto avance, obviamente, sí, en las fórmulas para llevar a un remedio, digamos, ¿no? A un, sí. ¿Hasta qué punto avanzas con este experimento, con esta, ¿cómo se llama? Investigación, con este descubrimiento de esta conexina? Ahora este es un pequeño paso en todo caso. Sí, claro, Falta harto por descubrir y harto por hasta llegar a los humanos, que es nuestro sueño, finalmente tener algo, una herramienta que ayude a las personas a que no fallezcan de cáncer. Y ciertamente falta mucho, falta refinar más este producto que nosotros generamos, falta diseñar una buena forma para que ingrese al cuerpo humano y vaya hacia el tumor. Y esos son hartos años de estudio que nos quedan. Oye, ¿y cuál es la idea? La idea es, pudiera ser que en un futuro cercano, lejano, mediano, eh, Ujú. ustedes pudieran aislar estas conexinas y poder incrustarlas en la persona, en los tumores, en la persona, no sé, vía inyectable o directamente al tumor, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? ¿Para dónde va? La idea es un poco eliminar esta conexina de las células madre cancerígenas, o eliminar la función. En términos nuevamente de auto, es borrar el auto, desmantelarlo completamente o por lo menos pincharlo, cosa que no funcione bien. Ya, ya. Y ese remedio o lo que fuera, es lo que ustedes intentan, ¿cómo puede ser atacada esta conexina? Porque ya la lograron Exactamente. aislar. ¿Cómo la van a Sí, atacar ahora? sí. Lo que nosotros estamos tratando de patentar es ¿Mm? básicamente una herramienta para al menos sacarle la rueda y que no funcione bien. Ya, perfecto, perfecto. O sea que ahora le tendrían que pasar a lo mejor la posta a otra persona, a otro grupo, o a lo mejor ustedes mismos, que Sí, comenzara el tema de ver cómo tratar de hacerlas eliminar y eliminarlas de donde deben ser eliminadas, no exactamente. por ejemplo, del Del ojo. cristalino. Claro, Así ¿no? es. Esa es una súper buena observación porque es súper, súper, súper caro. De hecho, es ridículamente caro el desarrollo de un remedio, un fármaco. Entonces, lo tradicional es que venga una farmacéutica, generalmente internacional, le interese la idea y la desarrolle, hasta generar un fármaco que uno lo pueda comprar en una farmacia o en un hospital. Sí, claro. Y eso puede pasar 5, 6, 7 años. Y 10 también. Oye, Y 10 también. y 10 también. Oye, me entró otra duda. ¿Esta conexina 46 existe en todos los tumores cancerígenos? O sea, en cualquiera, ya sea de pulmón, ya sea de hueso o de lo que sea. Otra súper buena pregunta, que así entretenía esta conversación. Eh, Eso es algo que en realidad no se sabe, pero estudios del laboratorio sugieren que por lo menos en cáncer de mama, pulmón, vejiga y melanoma y cáncer de cerebro, glioblastoma sería súper importante. Ya, estaría presente en Sí, esos. En los otros, bueno, exactamente. todavía falta por definir, ¿no? Sí, exactamente.
Ya. Oye, lo encuentro buenísimo la, todo el trabajo que han hecho. Cuéntame, ¿con cuántas personas trabajas hoy día o más o menos en forma normal? Oye, hoy día en el laboratorio somos tres. Sí. Ah, son poquitas personas, por eso Sí. avanzan lentamente, ¿o no? No están todo el santo día en eso. O sea, estamos todo el día en eso, pero lamentablemente faltan recursos, como para, por ejemplo, contratar a más técnicos o más científicos que pudiesen estar interesados. Entonces, por eso uno postula a fondos generalmente estatales, concursables, y como son estatales son escasos, entonces la pelea es ruda Es fuerte. es fuerte. Y en los últimos años a mí no me ha ido muy bien. Entonces, por eso es que ahora, hoy por hoy, con los pocos recursos que tengo, bueno, por suerte la universidad me apoya en todo caso con algo, Ujú. pero con los pocos recursos que tengo se avanza lento. Con más recursos se avanzaría más rápido. Oye, tú en algún minuto dijiste, falta mucho todavía para ver cómo inyectar esto en el ser humano y que fuera a Sí. trabajar directamente a las células tumorales Ujú. cancerígenas y no a cualquier parte del Sí, universo humano, digamos. sí. ¿Eso quiere decir que han estudiado en qué? ¿En animales por ahora? ¿Es teórico por ahora? ¿Lo han hecho en laboratorio, en ratoncitos? ¿En qué? ¿Cómo trabajan? Normalmente nosotros trabajamos en un modelo de tumores que se llaman esferas tumorales, que uno cultiva, es como casi cultivar en el laboratorio en un pocillito plástico un tumorcito y ver lo que pasa. Y la tesis de una alumna de doctorado, la doctora Viviana Orellana, de hecho ella probó todas estas ideas en un modelo de ratón y vio que habían cambios sustantivos súper importantes cuando las células tenían la conexina versus las que no tenían. De hecho, las que tenían formaban unos tumores gigantescos y las que no tenían y que pudimos eliminarlas formaban apenas unos tumorcitos muy pequeñitos. Entonces, por Oye, lo menos en modelos animales, estas teorías que nosotros tenemos parece que son verdad. estarían funcionando. Oye, Sí, tú dijiste ahí eso de como de cultivar tumorcitos. ¿Esos sí. tumores que ustedes cultivan y tienen procedencia humana? Me refiero, por ejemplo, ustedes agarran a una persona operada de cáncer. No sé, a Ujú. lo mejor es mentira lo que estoy diciendo, pero una persona que operan de cáncer y le extraen un tumor. Eso pasa obviamente, a que lo revisan ¿cómo se llama? Cuando le hacen Una biopsia. las biopsias, pero ese tejido es el que a ustedes los nutre para poder trabajar. Sí y no. A ver, Sí. Nosotros actualmente trabajamos con algo que se llama línea celular, que son células que se extrajeron alguna vez de alguna paciente con cáncer o un paciente y se inmortalizan, es decir, ellas no mueren y uno las puede mantener por meses, años, incluso décadas, sin necesidad de tener más tejido de humano, de un paciente o una paciente. Sin embargo, lo ideal es obtener tejido de una muestra de paciente, porque eso es mucho más realista. Ahora, con un colega acá, vamos a postular a otro fondo estatal para comprar un equipo bien especializado que nos va a permitir extraer muestras de pacientes y en el laboratorio determinar, por ejemplo, esta muestra de esta paciente es sensible a este fármaco y no a este otro, en términos de quimioterapia. Y poder decirle al oncólogo, por lo menos en el laboratorio, esta paciente responde de esta forma. Por lo tanto, nosotros le sugerimos que vaya por esta terapia y no por esta otra. oye, eso quiere decir que hoy día, eso sería maravilloso, pero eso quiere decir que hoy día son toda la cantidad de remedios que le puedan dar en una quimio, por ejemplo, Ujú. eh, para por si acaso alguno de ellos le llega. Lamentablemente es así, es algo probabilístico, estadístico. Ya, ya. Entonces, a una persona, voy a inventar, una persona que tenga cáncer de mama, que sea positivo para receptores de hormona, ya está estandarizado que el 70% de las personas responden a cierto tipo de tratamiento, por lo tanto, se le da ese tipo.
va a ser suerte finalmente si responde bien o no responde bien. Las probabilidades probablemente juegan a su favor, pero no siempre. Ahora, por eso entonces puede ser que algunas quimios funcionan perfectamente bien con una persona y Así hay es. otras quimios que no, no. En ese caso Así es. cambian los medicamentos, pero sigue siendo al azar. No es que se haga un Sí. estudio previo, como dices tú, para No, ver, a ver, esta persona es sensible a... No, eso no se no, hace hoy día. actualmente no se hace. Eso se llama medicina de precisión y un poco es lo que yo creo que a mediano plazo se apuesta a llegar hasta allá, Oye, pero hoy en día no. pero esa medicina de precisión hoy día de alguna manera está presente en algunos casos, no sé si en cáncer, pero en algunos casos sí está presente en el que se manda precisamente a ver cómo y por dónde, y me refiero a, a estos, no sé cómo llamarle, estas células como espías que entran al Ujú. cuerpo y que pueden ver perfectamente bien qué es lo que está malo y dónde está malo y cómo lo combatimos. Pero en el cáncer tú dices que eso no funciona en el tema de los tumores. No, todavía eso yo diría que por lo menos en Chile está en pañal. En otros países más avanzados sí se le puede hacer como un amplio espectro de estudio para ver el perfil que tiene ese tipo de tumor. Y nuevamente, probablemente después de ese estudio se va a sugerir cuál es la mejor terapia, pero nuevamente puede ser que funcione como puede que no funcione. Ahora, me imagino el costo que podría llegar a tener ese tipo de medicación tan exclusiva, ¿no? Sí. Tan precisa para una persona y no para otra. Sí, bueno, lamentablemente los costos de las tecnologías de punta son bastante caros. Eh, pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, acá hay otro colega, el doctor Armisen, que él va más por el estudio de los genes. Entonces, él puede a través de una muestra tumoral decir, mira, tiene este perfil genético, por lo tanto puede que esta terapia le funcione mejor que esta otra. Ahora, ese estudio genético puede estar fácil con un par de millones y pues, es súper caro, pero por lo menos va a aumentar harto las probabilidades de que un tratamiento funcione versus otro que no funcione. Siempre y cuando uno Y el tiempo en el tratamiento de cáncer, el tiempo es es oro. literalmente oro. Es oro. Oye, sí, literalmente es oro. Oye, pero además tener la suerte de encontrarse algún genetista, porque tengo entendido que genetistas en Chile hay muy pocos. Sí, acá por lo menos en el instituto hay actos. Ah, Sí, ya. entonces uno puede conversar con ellos y bueno, desde el punto de vista más genético, yo que soy más de proteína, Ujú. entonces podemos hacer cosas interesantes. Pero nuevamente, hasta llegar a la persona o una política pública que pueda aportar dinero para que las personas hagan esto, yo creo que va a pasar algunos años, por lo menos. Sí, van a pasar. Lamentablemente, porque o sea, mi sueño es tratar de que el menor número de personas posible fallezca por culpa del cáncer. Por supuesto que Entonces, sí. de verdad que pucha, es un poco deprimente el estar en un país que invierte poco en ciencia, un poco en salud, pero bueno, tenemos que jugar con lo que hay. Oye, para ir terminando, tú en varias, veladamente y no veladamente, has hablado en contra un poco del poco apoyo que hay con respecto de los científicos que están haciendo estos estudios, no solamente Sí, en la rama tuya, en sí, todas sí, en realidad, ¿no? En sí. general. Eh, Tú sabes por ejemplo, ustedes mismos, a qué cantidad de proyectos o de fondos concursables pueden llegar? No, no creo que debe haber más de dos o tres o cuatro, y los fondos son muy pocos y generalmente se presentan muchos, por lo tanto, Sí. el criterio para definir cuáles sí y cuáles no, seguramente debe ser para el tema más masivos que otros, ¿no? Hay de todo un poco. La verdad que no son tan pocos los concursos, pero los fondos de todas maneras son escasos. Voy a dar un ejemplo. Existe un fondo que se llama Milenio,
que están los núcleos milenios, institutos milenios. Los núcleos milenios son como 600 millones de pesos, que uno pudiese decir, es harta plata, de hecho, es harta plata. Pero la última vez que postulamos con un grupo de colegas, creo que hubieron como 300 postulaciones y ganaron 2 proyectos. Y de verdad que en ciencia 600 millones, insisto, para un país no rico como Chile es mucha plata, se puede hacer muchas cosas, pero en ciencia no es mucha plata. Es súper caro hacer ciencia. Entonces, por eso se avanza poco, se avanza lento, y uno tiene que hacer lo mejor con lo poco. En De realidad, hecho, yo creo que los científicos chilenos un poco destacan dentro del mundo, no especialmente porque seamos muy inteligentes, pero porque hacemos harto con poco. claro, claro que sí, hay que estar, como dices tú, bueno, al alero de una universidad seguramente, que es donde Sí, más te pueden ayudar, ¿no? De sí, alguna manera, aunque sea poco, pero por lo menos que sea constante. sí. Y claro, tú dices 600 millones, claro, es harto pensado desde fuera, pero una máquina de esas que ustedes quieren traer, por ejemplo, debe Sí. costar y se les va todo el presupuesto en la pura máquina nomás. De hecho, esa máquina que yo les mencionaba cuesta como 400 o 500 millones. Claro, ya, ya. Entonces ahí ya con comprar eso ya se fue Se fue casi todo. toda, se fueron las lucas. Oye, Mauricio, te agradezco que nos hayas dado tu buena disposición para conversar hoy día con nosotros y aclarar un poquito más de qué se trataba esto. Cuando yo leí el tema de que estaban solicitando la patente por un péptido que disminuye propagación del cáncer, dije, no, esto no puede ser. Y es un invento chileno. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De hecho, lo pasé muy, muy bien. Muy buenas preguntas. Así que, bueno, y espero haber sido lo suficientemente claro como para haberme hecho entender de manera fácil y entendible para todos. Sí. Yo encantado, si alguna vez necesitan a alguien más para conversar, me anoto. Muchas gracias. De todas maneras, te vamos a pedir la palabra porque siempre estamos preocupados de ver las últimas investigaciones, lo último que se está haciendo en la parte Ujú. científica y obviamente la salud es una de las cosas que nos preocupan. Muchas Sí. gracias. Le damos entonces a Mauricio Retamal. Él es investigador y director del programa de comunicación celular en cáncer del Instituto de Ciencias de la Investigación en Medicina Clínica Alemana UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo, bueno, encantado. Muchas gracias.